Bueno, queridos amigos de Contacto Global, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una edición de nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema muy asociado al judaísmo y que en lo personal me apasiona mucho porque conozco de algunas fuentes la profundidad y el sentido de este tema. Me refiero a la Cábala. Para ello tenemos un invitado que nos acompaña desde Valle de la Pascua, en el estado Guárico, en Venezuela. Me refiero a John de Cafruni. John de Cafruni no solo que practica la religión judía, sino que es una persona que ha dedicado varios años de su vida al estudio de la Cábala. Buenas noches, John de, bienvenido a Contacto Global. Buenas noches. Aquí estamos dispuestos pues a responder a vuestras preguntas. Yo soy médico, Eres médico, qué bueno. filósofo, estudié teología en una extensión de los Estados Unidos acá en Venezuela. Y hace muchos años estoy dedicado al aspecto religioso y al aspecto filosófico, no solamente en el judaísmo, sino también en otras corrientes. Muy importante, John de, Bueno, muchísimas gracias, claro que sí. John de, cuéntanos, ¿qué es la Cábala? mira, la cábala tiene muchas definiciones dependiendo del autor que escriba sobre ella o del que estudia sobre ella. En realidad, cábala es sencillo. Viene de la palabra lekabel, que significa recibir. Es una tradición. Pero también la cábala es como dice en palabras de Mario Sabán, el estudio del misticismo judío o la filosofía del misticismo judío. Según otros autores, la cábala es una forma de conocer lo oculto de las cosas, la esencia de las cosas. O sea, hay muchas definiciones para la cábala, pero en realidad lo que la determina es tradición, recibir por tradición. Y luego viene a asociar, buscar correspondencia, estudio de lo místico, de lo secreto, y así hay muchas interpretaciones para ello. Pero quedémonos con eso. Correcto, correcto. ¿Cuál es la relación, John, entre judaísmo y cábala? Desde un enfoque religioso. O sea, la cábala como filosofía es un principio del judaísmo, te pregunto. La cábala que nosotros conocemos comienza con el judaísmo, pero no es exclusiva del judaísmo. En el judaísmo, inicialmente, la cábala era considerada la tradición, es decir, las enseñanzas transmitidas de padres a hijos, de maestros a alumnos. Un maestro daba una clase a un alumno, boca oído, y este la transmitía a sus sucesivos alumnos en la medida que iba creciendo, y eso se convertía en una cábala, en una información traducida o transmitida en el tiempo. Por ejemplo, la esposa de un famoso rabino en el siglo I después de, o en la era actual, le dice, párate, y le quita un libro, acabas de matar a mi padre, a mi hermano. ¿Por qué? Le dice él. Resulta que su hermano y otro grupo de rabinos excluyeron a este rabino en una discusión y él se sentía muy mal por esa excomunión que le habían hecho, porque él sentía que no había cometido ningún error. Pero como siempre tenía la razón y no se aceptaba la decisión de la mayoría, y es una norma de aceptar la decisión de la mayoría, bueno, como castigo les excomulgaron. Y eso lo entristeció mucho. Estaba haciendo una oración que ella no le permitía que lo hiciera, porque esa oración, según la creencia, hacía que todo lo que la persona pide se cumpla, o simplemente
afecta a quien te afecta, aunque tu intención no sea eso. Y él le pregunta, ¿pero por qué lo dices? Porque yo recibí una cábala de mis padres que todas las puertas se cierran menos la de un corazón herido. Se ve allí cómo se va transmitiendo siglos atrás hasta ahora las enseñanzas ocultas o las abiertas de manera hilvanada de padres a hijos. La esposa le dice, yo recibí de mis padres. ¿Quién era su padre? Su padre era Hillel, un gran sabio de aquellos tiempos. Es decir, Hillel se la enseñó a Simón, Simón se la enseñó a ellos a Gamaliel, y después y así fueron transmitiéndose. Luego, en el tiempo, la cábala toma el aspecto hermético, las enseñanzas herméticas que la Iglesia cristiana había tratado de eliminar en la Edad Media. Los cabalistas españoles y los italianos retomaron el hermetismo y lo mantuvieron en su seno. Posteriormente a eso, hubo una etapa en la cábala en la que se comenzó a tomar los nombres divinos, porque se cree que con los nombres divinos tú puedes llegar a transformar la naturaleza, a ponerla bajo tu disposición. Y es lo que hay muchas escuelas hoy en día que tratan de usar los nombres divinos para ello. Posteriormente a eso, unos 3 o 4 siglos después, llega un famoso cabalista que fue alumno de Cordovero, y en Safed, este rabino cabalista llamado Isaac Luria, o el Ari, pasa a Safed y establece un nuevo sistema de cábala. Reordena lo que conocemos, el famoso árbol de la vida, y lo lleva a un plano mucho más místico. Pero antes de eso, la cábala era para interpretar los aspectos ocultos en las escrituras. Después, no solamente el aspecto oculto, sino lo relacionado con el nombre de Dios. Esos fueron Abulafia y Cordovero entre el siglo II y el siglo XII, XIII y XIV. Perdón, John, cuando tú hablas de las, cuando tú hablas de las escrituras, ¿te estás refiriendo puntualmente a qué escrituras? ¿A cuál? A la Torá y al Tanaj. A la Torá. O sea, Okay. la Torá son los 5 libros del Pentateuco y el Tanaj es todo lo que en el mundo occidental se conoce como Antiguo Testamento. Muy bien. Eso es Tanaj. O sea, Torá, Nevi'im y Ketuvim. Torá, profetas y escritos. Excelente. Nosotros en el mundo occidental es conocido como Antiguo Testamento, que en realidad no es ningún Antiguo Testamento. Bueno, para continuar, pasamos a 3 siglos después de Isaac Luria, el Baal Shem Tov, creador del Hasidismo, donde le da un cambio a la cábala. Ya no es tanto el aspecto místico, sino que entra en el aspecto psicológico, cómo beneficia. Y esa es más o menos la cábala que hoy estamos viendo. Sin embargo, hay grupos que se mantienen en la cábala de Abulafia y de Moshe Cordovero. Ok. Ahora bien, eso es en la parte judía. Pero en ese interín, también el cristianismo decidió tomar parte de la cábala para poder explicar algunas cosas relacionadas con Jesús como su Mesías. ¿Qué decían las escrituras respecto a él? Y empezaron a hurgar allí. Ahí tenemos a Julio, tenemos a Pico de la Miranda, que se relaciona mucho con algunos estudiosos masónicos. Aparece Nosen Roth
y otros cabalistas. Ya tenemos entonces dos corrientes distintas, que son el judaísmo y el cristianismo, que utilizan la cábala. Pero esto Pero en el pesa más, siglo... John, escúchame que te interrumpa. Discúlpame que te interrumpa. La cábala tiene más preponderancia, más peso en el judaísmo que en el cristianismo, ¿cierto? ¿O ves una equivalencia en su valoración en ambas religiones? Eso es difícil de valorar. Lo que sucede es que a nivel mundial la cábala está más relacionada o identificada con el judaísmo. Muy bien. Y va a decirte que en el siglo X, XI, con Ibn el-Arabi, un árabe musulmán español que luego migró a Siria, se crea la cábala del Islam o el sufismo. Interesante. Todos estos tres grupos, judíos, cristianos y musulmanes, buscan ese aspecto místico del hombre en su relación con Dios. Es al final lo que la cábala persigue, el conocimiento de la divinidad, ya sea a través de sus manifestaciones, como sería la naturaleza, por ejemplo, Elohim, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, bet Haaretz. Esas son las 6 primeras palabras del primer versículo de la Biblia. ¿Por qué dice Elohim? El nombre divino que aparece en el primer capítulo hasta la creación del hombre, donde se suma otro nombre divino, el único nombre que se utiliza es Elohim. Los que estudian la Biblia textual, arqueólogos, teólogos, filósofos que utilizan Biblia textual, contexto, dicen que se trata de un autor que era eloísta. Le gustaba más el nombre Elohim. Pero la Cábala dice, no, es el mismo Dios que crea. ¿Por qué utiliza el nombre Elohim? Porque el valor numérico de Elohim es 86, Ateba, que significa naturaleza. Dios se manifestó en la naturaleza para hacer la creación. La naturaleza creó todo, o todo lo creado es naturaleza. Pero la mano de Dios, la energía de Dios está allí, solo que manifestada de esa forma. ¿Ves cómo la Cábala lo va estudiando? Claro, claro. Perfectamente. Luego aparece el nombre Elohim y con el tetragramatón, que como cabalista no lo puedo pronunciar, pero se dice, se puede cambiar las letras y puedo decir Havayá para nombrarlo. Elohim Havayá. ¿Por qué Elohim Havayá? Bueno, porque aparece el nombre relacionado con la misericordia. Pero también Elohim, como es naturaleza, se relaciona con el espacio. Y el tetragramatón Yud Kebab, que se relaciona con misericordia, también es el ayer, el hoy y el mañana. Es una combinación de los 3 tiempos del verbo ser. Fui, fue, es y será. O sea, se relaciona con el tiempo. Al principio de la creación, Dios manifestó como espacio y tiempo en esta dimensión. ¿Cómo lo sabemos? A través de lo que significan las palabras, los elementos, los valores numéricos, etcétera, que se asocian con otros. Y entonces hace una correspondencia. Cuando tú hablas de correspondencia, John, excúsame que te interrumpa, es para que las personas que nos ven puedan descifrar o entender en mayor amplitud de lo que estamos hablando, porque es un tema bastante complejo, sí, es un tema complejo. Fíjate, ¿A qué te refieres con correspondencia? correspondencia? Correspondencia es que
a una asociación de un elemento con otro, corresponde. Por ejemplo, te expliqué hace rato, Sí, sí. Elohim se corresponde con Hatevá, y Hatevá, que es naturaleza, se corresponde con un concepto conocido como espacio. Yukebabke o Havaya es Jove, Haya, Boe. O sea, fue, es y será. Es la conjugación de los tres tiempos del verbo ser o del to be, que en hebreo como tal no se utilizan. Por ejemplo, tú no dices yo soy, simplemente dices ani, yo, y punto. Porque el tiempo está es como una manifestación de Dios. En este, digamos, en palabras de Sabán, en esta dimensión o en la dimensión de Beth. Bueno, ese nombre, que es la conjugación del pasado, del presente y del futuro, tiene una correspondencia con otro concepto que conocemos como tiempo. Y toda la creación se corresponde con el espacio y el tiempo. Hay dos dimensiones, la dimensión de Aleph, donde está el Ein Sof, la nada, Dios, como lo llamemos. Y la dimensión actual donde nosotros vivimos, o el espacio donde nosotros vivimos, que se corresponde con espacio y tiempo. En esta dimensión donde nosotros estamos, este universo que conocemos, se rige por esas dos variables de espacio y tiempo. Y todo eso está dicho en el capítulo 1 de la creación. Eso es correspondencia. Elementos que se van dando y relacionándose de otros elementos. Muy bien, muy bien. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro, claro, totalmente, totalmente. Entendible, John, entendible. John, ¿de qué manera juegan estos principios? Perdona, no te Sí, sí, terminé de decir. tranquilo, Respecto tranquilo. a lo que me decías de la cábala, en lo que me Ajá. decías de la cábala, como elemento místico lo puedes encontrar tanto en el cristianismo como en el islamismo a través de su corriente sufí y del judaísmo. Y que no siempre fue aceptado dentro de las comunidades conservadoras. El misticismo siempre surgió en épocas de crisis nacionales o de crisis filosóficas. Hubo una crisis filosófica en el cristianismo que permitió que surgieran los cabalistas cristianos, entre ellos San Juan de la Cruz, Santa Teresita, el Niño Jesús, el Raimundo Giulio, el Pico de la Mirándola, etcétera. Rossignol, etcétera. Esto es el mundo cristiano. En el mundo islámico, a través de Ibn Arabi, en el mundo judío, a través de las personas que te nombré. Los de Gerona, los de Córdoba y luego los de Safed. Entre ellos surgen en momentos críticos para la nación, para explicar una esperanza. Dios no está lejos, está cerca, lo tocas, lo sientes. En palabras del apóstol Pablo, que aparece en el Nuevo Testamento, que lo toma de Gilel, la letra mata y el espíritu vivifica. Es decir, tratar de darle vida a lo que está escrito. Darle esperanza a la gente. La cábala surgió como es. Hoy en día los cabalistas modernos de las escuelas de la cábala internacional o los de Benei Baruch, ellos enfocan más la cábala a buscar la felicidad, porque a finales del siglo XX y principios del XXI, la humanidad cayó en un estado de infelicidad. Y explicar cómo conseguir la felicidad a través de la cábala. Eso era lo que te iba a decir, John. Discúlpame que te vuelvo a interrumpir, John. Eso era lo que te quería decir.
En la sociedad actual, ya ibas a entrar a hablar en el siglo XX, en esta sociedad actual, ¿qué rol juega la cábala dentro de la conciencia de los individuos que recurren a ella? Bueno, fíjate, la cábala en el siglo XX permitió dar explicación a muchos conceptos físicos como la física cuántica. Logras entender mejor la física cuántica cuando eres un cabalista. Perdona que se me cayó la audición. Tranquilo, De posicionarlo. tranquilo. Cuando eres cabalista o estudias cábala, interpretas mejor los aspectos de la física cuántica, lo que es la asociación de similares, dos elementos similares se atraen, no se repelen. La física newtoniana te dice que lo positivo y lo negativo se atraen. En la física cuántica te dice que los elementos similares se atraen. Y en cábala te dice eso. Tienes que ser similar a lo que atraes. Habla de recipientes y contenido, de vasijas que perciban la luz. La luz se puede interpretar de onda, cuánto o simplemente conocimiento. Eso depende del receptor. Como dice un querido hermano de allá de Bogotá, habla mucho sobre el receptor y él tiene mucha razón al respecto. Pues bueno, sí, la cábala ha ayudado mucho a interpretar eso y a interpretar los hallazgos actuales en el campo de la filosofía y en el mismo campo de la medicina. Pero también se ha encargado de ayudar y mejorar los trastornos psicológicos de muchas personas. El siglo XX se caracterizó por dos guerras mundiales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, el aumento del consumo de drogas, primero ilícitas, luego lícitas, como el alcohol, utilizado para fugarse, luego las drogas alucinógenas, etcétera. Bueno, un buen cabalista ayuda a que las personas no busquen resolver su situación a través del consumo de estos elementos, sino a través del conocimiento divino. En la medida en que tú te acercas a los nombres divinos, en la medida en que tú te acercas al conocimiento de Dios y a sentirlo, tú vas a ir mejorando tu estado emocional. Por eso la cábala habla, en este siglo más se ha enfocado a la búsqueda, a la enseñanza de cómo conseguir la felicidad a través de esa imagen de vasija como recipiente y de luz como el contenido. Debe ser una vasija lo suficientemente fuerte y lo suficientemente afín para que recibas esa luz. Comprendo perfectamente. Y eso se ha encargado. John, ¿me escuchas? Tú eres la vasija. Sí, te escucho. Okay. Tú eres la vasija. Ajá. Y la felicidad o el amor es la luz que vas a recibir. Entonces tú tienes que ser afín a la luz, afín a la luz o afín a la felicidad para que la felicidad resida en ti. ¿Dónde que la puedas soportar y no se Claro, pero bajo esa filosofía que tú me estás diciendo, la cábala requiere de un muy elevado ejercicio de fe, ¿correcto? Mira, no es tanto la cantidad de fe. En el siglo I, en tiempos del Segundo Templo, Jesús, para los cristianos, Yeshua, su nombre propio, Yeshua para los hebreos, decía que no hace tanta falta el tamaño o la grandeza de la fe. Dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que hay entre los arbustos, y dices a este árbol,
muévete de aquí para allá. Lo que has dicho, creyendo, se te dará. No le está dando tamaño a la fe, sino al ejercicio de ella, como tú acabas de mencionar. Y le está dando poder a la palabra. Volvemos al Génesis. Los cabalistas y los sabios de Israel dicen, el mundo se creó con 10 palabras. ¿Y por qué tantas palabras? ¿Por qué 10? Porque pudo haber utilizado una sola. Se preguntan. Y dicen, para que la maldad no la destruya. Pues tiene que haber mucha maldad para que pueda destruir las 10 palabras. Es una explicación poética. Dándole, en realidad lo que quieren es darle importancia a la palabra. La palabra no se puede dar a quien no la pueda manejar, porque la destruye. Qué interesante, qué interesante lo que acabas de decir, Yonde. Escúchame que te interrumpa. Tú lo que acabas de decir a todas las personas, de alguna manera que no ven, y me incluyo, nos convoca a una reflexión muy profunda. Y en ese sentido, en esa orden de ideas, ¿cuál es el peso real de la palabra dentro del Cábala? De la Cábala. Es todo. Porque con la construcción de la palabra construyes el mundo. Y con la desconstrucción de la palabra para reconstruirla en otro, creas otros mundos. Con la palabra se crean mundos. Se pueden dar esos mundos en este momento o se dan más adelante. Años posteriores. Lo que se requiere es la emoción, la fuerza para esa palabra. La palabra en el pensamiento de un filósofo italiano, no recuerdo su nombre en este momento, Umberto Eco, perdón. Umberto Eco. En palabras de Umberto Eco, la palabra es utilizada por los cabalistas como un fenómeno hermenéutico de interpretación y reinterpretación. Y en la interpretación y reinterpretación, los cabalistas crean mundos. Por ejemplo, el cabalista te pregunta, ¿quién creó el mundo? Y tú empiezas a decir, lo hizo Dios, se hizo solo, lo hizo la naturaleza. Y él te está diciendo, no, ¿quién creó el mundo? Pero ¿cómo es eso? Ya no me preguntaste y te lo estoy respondiendo. Pero te estoy diciendo quién creó el mundo. Y la gente cree que quién es una pregunta y quién es un nombre divino. Para el cabalista, el mundo se construye entre el quién y el qué, entre el mi y el ma, dicho en hebreo. Pero en español, mi es quién y ma es qué, entre el qué y el quién. Correcto. ¿Ves? También te dice en el tercer versículo, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue, o se hizo. Si tú lo lees en el hebreo, te dice, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or, Yehi Or. Y tú dices, bueno, y entonces, bueno, tú haces un anagrama y cambias las letras del lugar y te dice mi or, o sea, ¿quién es la luz? Elohim. Te dice Vayomer Elohim. Vayomer tú lo cambias por mi or. Haces un anagrama y ya creas otra palabra y da otro sentido. Vayomer Elohim, sea la luz y la luz fue. Y entonces tú cambias Vayomer como un anagrama y dices mi or, o sea, ¿quién es la luz? Recuerda que no hay verbo ser, porque en el hebreo está excluido, porque el verbo ser es para Dios, para indicar a Dios. Entonces dice mi or, Elohim. ¿Quién es la luz? Elohim. Y la luz fue. O sea, puedes interpretarlo
como que la luz de la naturaleza se manifestó, puedes interpretarlo como el Big Bang, puedes interpretarlo como que él se está refiriendo a que la luz del Creador que fue dada a la humanidad, porque es una luz distinta, ya que la luz del sol y la luna no se habían creado en ese momento, sino una luz espiritual, la luz de la espiritualidad, como consideran los sabios de la antigüedad, incluidos cabalistas y no cabalistas, se refiere a la luz del Mesías, que fue reservada para el tiempo futuro. Entonces, ¿quién es la luz? Dios, Elohim, que se traduce por Dios, y la luz fue. Pero como también se dice que se está refiriendo a la luz del Mesías, ahí es donde los cabalistas cristianos, entonces está diciendo que Elohim no es más que el Mesías. Se manifestó como el Mesías. Y ellos utilizaron su cabala con correspondencia para ello. Pero ves que se crea otro mundo. Y fíjate todo lo que ha venido pasando posteriormente. Pues nació el cristianismo. Tal cual, tal cual. Y es que se justificó en esa creencia. Claro, y es como sabemos, o sea, el judaísmo es la base de las otras dos grandes religiones del mundo. Y en consecuencia no es extraño que todas estas religiones tienen esa gran influencia. Pero yo estoy viendo, y ahorita que hablo contigo, que profesas el judaísmo, estoy viendo un sentido de espiritualidad en lo que me estás diciendo, que no se consigue fácilmente en otros enfoques que pueden darse desde las demás religiones, más allá de las dos grandes, las otras religiones. Entonces, puntualmente, y es una pregunta que tengo ya minutos por hacerte, ¿de qué forma la cábala ha jugado en la vida de John de Kafruni? ¿Cuál ha sido el peso de la cábala en tu vida? Mira, la cábala me ha ayudado a crecer más espiritualmente. La cábala me ha ayudado a quitarme conceptos que me inducían hacia conductas, vamos a decirlo, algo fanáticas. En realidad me ha ido enseñando a comprender mejor el mundo, mejor el pensamiento de las personas, a comprenderlas mejor y a comprender mejor las escrituras. Cuando tú conoces la escritura de un individuo, conoces al individuo, conoces su pensamiento. Me ha ayudado a conocer más a Dios. No tanto al Dios de las religiones, sino al Dios de quien yo soy su imagen. Me ha permitido ver mis errores. Me ha ayudado a cambiar en muchos aspectos. Pero sobre todo a comprender mejor las manifestaciones del Creador. John, de esto que tú llamas manifestaciones me llama poderosamente la atención. ¿Qué defines tú manifestaciones del Creador? Las formas como lo percibes. Tú ves que en la Escritura Dios es llamado de muchas formas. Hay una corriente filosófica que le puso un nombre a Dios como gran arquitecto del universo. ¿De dónde proviene eso? Bueno, hay muchos individuos que han estudiado y han agregado sus pareceres al respecto. En el Zohar, escrito por Moisés de León en el siglo XII, que es uno de los libros bases de la Cábala, lo llama gran arquitecto. Y se describe a los estudiosos del grupo de Rabí se me olvidó. Simón Bar Yochai, supuestamente el autor del libro, pero en realidad fue Moisés de León, pero él dice que él lo que hizo fue recopilar sus enseñanzas.
le dan a los discípulos de Simón el título de compañeros. Estamos hablando del siglo XIII, año 1200 y algo, Edad Media. Todavía no había salido el documento regio y habían salido otros elementos de esa corriente filosófica. ¿Por qué lo llamaban así? Porque veían para ese momento a Dios como constructor, como arquitecto, el gran arquitecto. De hecho, hay una oración en hebreo para referirse a él de esa forma como Boré Olam. Boré Olam es creador del mundo, creador del universo, creador de la existencia, creador de la esencia y de la presencia, porque Olam tiene muchas formas de ser interpretado. Entonces, eso es una manifestación. Vemos que Abraham lo llamaba el Shaddai. Y así cada uno le ha puesto un nombre. Te mencioné la corriente porque ellas dicen que a Dios lo llaman uno, los musulmanes lo llaman Alá, los cristianos lo llaman de otra forma, los judíos lo llaman de otra forma, y así. Y como para no tener problemas entre todos los nombres de los distintos dioses, le ponemos este, que es el general. Entonces, es una forma general de la manifestación inicial de Dios a la humanidad. Pero no es que tiene muchos nombres. Cada nombre es la forma como lo percibe el receptor. Abraham, Isaac y Jacob lo percibieron como el Shaddai. Ese no es su nombre, eso es su percepción. Moisés, en la zarza ardiente, lo percibió como yo soy el que seré. Pero cuando trata de manifestarlo al pueblo de Israel después que lo saca de Egipto, le dice, yo soy el que era ayer, hoy y seré mañana. O sea, yo soy el que soy, el que fui y el que seré. Y se lo dio en 4 letras, Yud, He, Vav, He, el tetragramatón. Que los cristianos lo dicen, los católicos lo llaman Yahvé, los evangélicos le dicen Jehová, los testigos le dicen Jehová, y así. Pero ese no es su nombre, esa es la percepción del tiempo. No estoy lejano, estoy cercano a ti. Soy el Dios de la redención, el Dios de la misericordia. Eso es manifestación de la divinidad. No es que la divinidad se presenta aquí en forma física y eso lo llamo yo una manifestación. ¿Me explico? Sí, sí, no, y te estoy entendiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y es muy importante, y tú estás hablando de una corriente filosófica, eh, y, y te consulto. Dentro de esa corriente filosófica que llaman a la definición del ser supremo, de Dios, como gran arquitecto del universo, te pregunto, dentro de esa corriente, ¿cuál es la correlación tanto con el judaísmo como con la cábala? Por ejemplo, el Islam llama a Dios Alá. ¿Por qué Alá? Y no otro nombre. Alá era el altar que tenía, había una especie de un panteón, algo así de dioses en la Meca. Cuando Mahoma fue para allá, empezó a ver un nombre para la luna, un nombre para el otro astro y así, porque ellos eran panteístas, y encontraron uno donde no había nada visible. Ese invisible se llamaba Allah en árabe, el Dios de la justicia. Y Mahoma lo tomó. Ese es el Dios que yo voy a tomar. Pero ¿qué significa Alá semánticamente hablando? Viene de algo que significa alto.
que tiene su raíz en el acadio el. Y esta es la misma, tiene la misma raíz que en el hebreo permite sacar la palabra Eloah. Correcto. O también Ogel, que esté de tienda, lo que te cubre, lo que está por encima de todo, que actúa como una protección, porque las tiendas tenían esa función. O Claro, también claro. subir, elevarse. Y como era invisible, tanto para los cananeos, él era invisible, un nicho para el Dios invisible, y él le dice a los atenienses, bueno, a ese es a quien yo vengo a predicarles, el Dios invisible, pero sus características se relacionan con eso. Lo encuentras en el Islam, lo encuentras en el cristianismo, en el judaísmo, siempre y cuando te vayas a la raíz semántica de las palabras. Si no lo haces, te vas a confundir y vas a creer que son personas, dioses diferentes o deidades diferentes. Correcto. Correcto. Y está más, ese nombre en su raíz está más relacionado con la naturaleza, con lo tangible. Correcto, 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 te entiendo. Llama poderosamente la atención esto que estás explicando de esta concepción de Dios, que ciertamente perdura en la tradición de los creyentes como una entidad protectora, como una entidad que nos cubre con su poder y con sus bendiciones y con su protección. Y hay algo particular, John, todos ubicamos a Dios en los cielos. ¿Por qué eso? ¿Por qué lo ubicamos en las alturas? Es la pregunta. Mira, eso es una forma del cerebro humano, y ahí voy a entrar en la medicina para poderte explicar eso. Muy bien, gracias. El cerebro humano tiene áreas que evolucionaron para poder explicar la espiritualidad del ser humano. El cerebro evolucionó a través del tiempo, o Dios lo hizo de esa forma, para hablar de las dos corrientes, creacionista y evolucionista, de manera tal que el ser humano pueda percibir lo espiritual, lo divino, y pueda comprenderlo, pero no lo puede comprender desde la perspectiva de la divinidad, sino de la perspectiva propia de la humanidad, de lo que es humano. ¿Qué es lo más hermoso en un paisaje que uno ve y que está muy lejano, muy alto de nosotros? El cielo, la cúpula celestial. Exacto. Que se busca imitar en los templos, ¿no? Pero, sí. Ajá, eso. Se busca imitar en los templos con la forma de las cúpulas. Ahora bien, cielo fue un eufemismo en el hebraísmo del segundo templo para no nombrar a Dios. Cuando hablaban de cielos, no se refería a esa cúpula, sino que utilizaba el símil de la cúpula que nosotros vemos y nos agradamos con ella, de donde viene la luz solar que le da vida a la naturaleza, para expresar el nombre de Dios. En vez de pronunciar Havayá o él o Elohim, etcétera, utilizaban cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino o el gobierno de las leyes divinas están aquí cerquita, para indicar que ahora es Dios quien te va a dirigir a través de su palabra. Cielos también fue el término que se le dio a la iglesia en el siglo I, por lo hermoso de la armonía que había en el siglo I entre los creyentes. Creyentes en el cristianismo. O mejor dicho,
el judaísmo mesiánico de la época. Es simplemente un símil, por eso se le dice del cielo. Dios está en los cielos. En realidad Dios no está en ninguna parte. Y utilizamos el concepto hermético de que todo está en el todo. Somos nosotros quienes estamos en Dios. Para que el universo, dice, y este es un concepto muy cabalístico, para que el universo hubiese podido ser creado, el creador tuvo que hacer un espacio dentro de sí, hacer una retracción para que pudiera caber el universo. Y esa físicamente se explica cuando tú tienes una gran masa energética y la contraes, la comprimes para dar espacio a otro elemento, termina explotando, generando más energía. Y esa energía fue lo que se fue dando y creando mundos en la medida que se iban solidificando. Los cabalistas dicen que se rompieron las vasijas llenas de energía y esas vasijas se repartieron al universo actual y se fueron creando, entregando partículas de la divinidad. ¿Por qué partículas de la divinidad? Porque la divinidad hizo un espacio dentro de sí. Es como todo lo que hoy están diciendo la psicología y la psicocuántica, de que nada existe si el cerebro no lo conoce. Y el cerebro, si no conoce algo, no va a ver, porque solamente conoce lo que comprende. ¿Qué es el cerebro? El todo. Todo está en el cerebro. Por supuesto, con el tiempo eso irá cambiando porque ya estamos creando cerebros artificiales. Pero ya dependemos más de computadores y de cosas que nos están extrayendo de nuestro yo interno, ¿no? Y le estamos como que dando control de nosotros a cerebros externos. Pero hay algo muy importante, sí, la tecnología nos está dominando y estamos cada vez dependiendo más de ella. Es así, entonces de repente yo no comprendo algo, pero agarro un computador y me lo resuelve en un momentico. Es muy importante, créeme que es muy interesante todo lo que estamos hablando y sé que las personas que están viendo este programa, esta edición de Contacto Global, le van a saber dar un aprecio y un valor gigante a toda esta información que tú nos estás compartiendo desde Venezuela. La Cábala representa entonces un sistema de valores espirituales, pero también de valores morales. ¿Cómo va la moral y la cábala de la mano? Mira, los valores morales, según la cábala, van a depender de tu de tu comprensión de la divinidad. Repito, habíamos mencionado antes sobre la similitud. Nosotros le atribuimos a Dios virtudes morales. Y por lo tanto buscamos esas virtudes morales, crearlas en nosotros para asemejarnos a Él, de manera que su espíritu esté en nosotros. ¿Qué es su espíritu? El Espíritu Santo, la inspiración, es un estado alterado de conciencia, elevado de conciencia, en el que podemos mezclar tanto fe como razón al mismo tiempo. Poder percibir esos mundos que como andamos normalmente no los percibimos. Te entiendo perfectamente, John. Desde el punto de vista... El asunto es ese. Es que te escucho. Adelante. Entonces, desde el punto de vista de la moral, va junto con la razón. El ser humano tiene pasión y tiene razón. Tiene elementos biológicos para la pasión y elementos biológicos para la razón. Y entre la razón y la pasión está la moral. Como
el canal que hace una especie de fiel de la balanza, el contrapeso de ambos, donde reside la pasión o los instintos, en lo que se llama la amígdala cerebral, el cíngulo anterior, etc. Esa parte, digamos, si yo corto el cerebro en dos por una línea vertical, longitudinal, en este sentido, me voy a encontrar con un cerebro en dos partes. Una parte superior, media y una inferior. La parte inferior y la que une con la media es la que se encarga de los instintos y de lo automático. Lo automático son los centros de la visión, centros de la respiración, centros de, principalmente, visión, respiración, etc. Tema digestivo. Ahí donde están los pares craneales, que no dependen de la voluntad. Inmediatamente está la zona de la memoria, el cuerpo calloso, y adelante tenemos la parte de las amígdalas. Esa zona se hipertrofia cuando uno observa generalmente pornografía continuamente o imágenes sexualmente expresivas o imágenes violentamente expresivas, la persona lo está mirando, eso empieza a hipertrofiarse. Se ha demostrado que los delincuentes seriales tienen esa amígdala muy grande, que la controla. La controla unas vías nerviosas que van desde la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la moral, pero a través de dos cortezas. La corteza espiritual, que está en el lóbulo temporal, y la conciencia o corteza, digamos, que llaman razonable o razonable, para utilizar un término, que está en el lóbulo parietal. O sea, en conexión, una especie de conectoma que está en esas tres áreas, controlan las manifestaciones de la amígdala. Le dan rienda suelta cuando son pasiones sencillas, simples, etcétera, pero cuando van contrarias a lo que se ha ido aprendiendo, porque en la corteza prefrontal radica todo lo que hemos estudiado a través del tiempo. Son neuronas con ese tipo de conocimiento. Ellas lo van a controlar y van a impedir, por ejemplo, que explote. Por ejemplo, has oído decir cuenta hasta 20 o cuenta hasta 10 antes de que explote. Sí, como para porque bajarte la corteza tarda, ok, resulta que la corteza tarda unos 15 segundos o 20 segundos para controlarte. Ahora, los cabalistas descubrieron eso hace tiempo. Cabalistas dicen que cuando uno mira a otra mujer y no sabe si es casada y no la puede desear, y uno como hombre a veces la ve, ay, yo sé si está bueno, perdóname la expresión en esta entrevista, de esa forma, te dice, puedes mirar a una mujer, pero no la desees con pasión, que no es tuya, tú no sabes que es tuya. Eso Para ya es evitar moral. moralmente que eso ocurra, ellos te dicen, espérate, trata de no pasarte de 10 segundos, no llegues a los 15, porque después de ahí hay pecado. Entendiendo pecado con que has cometido un error de conducta, para no utilizar el sinónimo pecado que utilizan las religiones, sino el término het, que es error en el blanco, cometió un error. Para que no cometas error, no la mires no llegas a mirarla durante 15 segundos. La miraste, la apreciaste y ya, vete. ¿De dónde sacaron eso? La ciencia hoy nos demuestra que así funciona nuestro cerebro. La corteza o el nuevo cerebro que engrosa, se desarrolla a través de la cultura, controla la pasión. Porque si somos pasionales, somos animales. Tenemos un comportamiento animal. Lo que nos hace tener un comportamiento humano es la razón. El animal no razona, actúa por instinto. El hombre razona. El cabalista te dice, todos los animales comen cuando tienen hambre.
el ser humano también come cuando tiene hambre, pero santifica su comida deteniéndose un poco y dándole gracias a Dios por los alimentos. Y ahí se diferencia el animal. Correcto. El animal tiene sexo cuando tiene celo. Y el hombre también, el ser humano, tiene ganas de tener sexo, celo igual. Pero, ¿cómo se diferencia el animal? Cuando deja de tener sexo de manera egoísta por agradar a la pareja y da gracias a Dios por ello. Dios me creó para ser útil a mi pareja, para ser feliz a mi pareja. Y en eso me diferencio del animal. El principio de la cábala es tratar de que tú seas más espiritual, más razonador que instintivo, que animal, para que en realidad te parezcas a esa imagen que el ser humano tiene de lo que es Dios. Muy interesante, John de, y tiene un valor profundísimo en tanto al ejercicio del ser. Porque es que los seres humanos, estabas hablando ahorita de los instintos, y claro, y lo que nos diferencia de los animales, pero muchas veces esos instintos logran ser regulados a través de una conciencia moral. Pero también hay otro sistema que entra acá, que es la ética, ¿no? Porque la moral nos las va determinando más el correcto comportamiento desde un punto de vista social. Venga, esto, ser infiel socialmente está visto, pero está mal visto, perdón, pero éticamente pudiese no estar mal visto para el que es infiel, ya que te tocaste ese ejemplo. Entonces, ya que la ética se entiende como algo más muy profundo dentro de los sistemas de valores del ser, que deberían ser, tener correspondencia con la moral, ya que hablamos de correspondencia. Pero entonces, cuando vamos a ese ejercicio de mayor profundidad de la ética, la cábala te permite entrar en un ejercicio honesto con tu propio ser, no en un ejercicio de apariencia. Claro, estamos mezclando todo esto con la espiritualidad, y la espiritualidad es profundamente individual, estamos claros. Pero, ¿cómo puede el cabalista reconocer cuando su ética está torcida al principio externo que te propone la cábala, que tiene que ver en parte mucho con la moral, ¿cierto? No sé si me interpretas la inquietud. Sí, sí. Como en todo vamos a encontrar cabalistas que su ética va por un lado y su moral va por el otro. O digamos, lo que él conoce como moral va por un lado y la ética por el otro. Porque tenemos que hablar de la moral natural y de la moral enseñada, instruida, Sí, social. digamos, bíblica. Porque la moral natural es lo que aprendemos de nuestros grupos culturales, de nuestros grupos de población, de nuestras sociedades. Lo que va saliendo, las costumbres se van convirtiendo en nuestra moral. Pero tenemos la moral bíblica, la moral que surge del estudio de los principios escriturales. O no, vamos a salirnos un poco de la Biblia, de lo que surge del Corán, por ejemplo, de lo que surge del Nuevo Testamento, por ejemplo, de lo que surge del libro de Buda, o del budismo, o del brahmanismo. En cada libro sagrado hay una especie de moral enseñada, lo que algunos lo que tienden a llamarla verdad revelada. Bueno, John, muy importante todas estas reflexiones y análisis que has compartido con la gente de Contacto Global en este programa de hoy. John, a nivel de conclusión, ya cerrando esta maravillosa entrevista que nos has concedido, ¿qué mensaje le darías en torno a estos principios y valores que nos has transmitido el día de hoy? ¿Qué mensaje le darías a las personas que están viendo Contacto Global? Bueno, yo sí me gustaría que las personas que están oyendo se entusiasmen por estudiar Cábala, pero
cábala desde el punto de vista de la interpretación, cábala desde el punto de vista de la hermenéutica, que les permita conocerse a sí mismos y conocer la creación para poder integrarse a ella, integrarse a los demás, entender que no estamos solos en este mundo, que todos estamos unidos, que vivimos como un cuerpo. La naturaleza toda es como un cuerpo. Dios es uno, la naturaleza es una, el universo es uno, así como nosotros por dentro somos uno. Y que así vivamos como una comunidad global en la que pensemos no solamente en nosotros, sino en los demás, tratando de eliminar el principal mal de la humanidad, que es el egoísmo, ese amor exagerado, exacerbado hacia uno, hacia las pasiones de uno, hacia los deseos particulares. Eso es lo que me gustaría que haber podido despertar ese tipo de conciencia. Seguro que sí, John, de seguro más de una de las personas que está viendo este programa va a tener un antes y un después en muchos puntos de su vida, porque realmente tú has hecho un llamado, has estimulado un llamado a la reflexión. John, para las personas que deseen seguirte por redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, mira, yo tengo Instagram, es acafruniye. Tengo John de Cafruni, a John de Cafruni, todo pegado, con Y, no es Yonder como algunos ponen con J, ni John de con J, sino Y-O-N-D-E, Cafruni con K, K-A-F-R-U-N-I. Son dos. Tengo en Instagram, tengo un Instagram médico que se llama Arteria y Venas. Tengo una cuenta que es la que más manejo en Twitter, que es acafruniye, Cafruni y luego la Y de Yonde, y por Facebook, John de Cafruni. Bueno, hay dos John de Cafruni en Facebook, mis nietos y yo. Vean mi foto bueno, para que puedan saber quién es él. Sí, sí, lógico. Porque mi nieto también tiene su Instagram mismo nombre. Ah, caramba. Gracias, sí. John de. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, nos acompañó John de Cafruni desde Valle de la Pascua, Venezuela, médico y estudioso de la cábala. Mis queridos amigos, los seguimos viendo y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en las distintas redes vinculadas a Masonería Global. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hasta un próximo Contacto Global. Muy buenas noches, Johnny. Buenas noches.